Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales. Los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernantes y reyes por mi causa, así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevera hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Jesús envía a sus apóstoles a predicar. Los envía como ovejas entre lobos. Es decir, los envía indicándoles a ellos que deben de actuar siempre con mansedumbre, a pesar de que se vayan a encontrar personas que expresen hostilidad, rechazo o animadversión hacia el Evangelio. Les dice: sean precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. La paloma era en la mentalidad de aquel tiempo símbolo de la inocencia, el desamparo y la pureza, símbolo de no tener doblez ni complicaciones. La serpiente, por su parte, era considerada un animal astuto y sagaz. Jesús los envía a predicar y les advierte que se cuiden porque los llevarán ante los tribunales, los azotarán en las sinagogas, pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, porque no serán ellos los que hablen, sino el Espíritu el que hablará por ellos. Y efectivamente, los apóstoles se dieron a la tarea de predicar el Evangelio. Se encontraron con auditorios receptores al mensaje del Evangelio, así como se encontraron con auditorios de personas que mostraron rechazo o animadversión al mensaje. Y se cumplió de que los apóstoles iban a ser perseguidos. Y sí, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de las persecuciones que sufrieron algunos apóstoles como Pedro y Pablo, como el apóstol Santiago, que fue el primero en ser pasado por la espada, y la historia nos cuenta que todos los apóstoles, excepto el apóstol San Juan, todos murieron derramando su sangre por Jesús. Y nos dice Jesús que ellos no debían de preocuparse por lo que iban a decir al momento de ser juzgados, porque es el Espíritu el que hablaría por ellos. Y así sucedió con San Esteban, el primero de los mártires, que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que él se defendía con unos argumentos que nadie le podía refutar. Asimismo, cuando se habla de los mártires y se conservan las actas de los mártires, fueron personas que hablaron con una sabiduría que nadie les podía refutar. Gente sencilla, gente
no letrada, que sabían responder con sabiduría ante los juicios que les hacían. Ellos respondían con sabiduría, con palabras que nadie les podía refutar. Anuncia Jesús que habrá persecuciones para aquellos que crean en Él, aquellos que prediquen el Evangelio, y así le sucedió a los apóstoles, y así le sucedió a muchos de los primeros cristianos. La persecución y luego el martirio. ¿Cómo aplicaremos nosotros el Evangelio que hoy acabamos de escuchar? Bien, Jesús nos envía a que anunciemos el Evangelio, lo demos a conocer a los demás. Y nosotros hemos de actuar como personas pacíficas, con mansedumbre, semejantes a las ovejas. Ser precavidos como las serpientes. La astucia, la sagacidad que tiene una serpiente, aplicarla para el bien, aplicarla de buena manera para anunciar el Evangelio. Ser sencillos como las palomas. Las palomas, ¿verdad?, que son pacíficas, dar pacíficamente ese mensaje del Evangelio. La debilidad forma parte del estilo misionero, pero una debilidad colmada de la fuerza de Dios. Sabiéndonos débiles, acentuaremos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, cuya obra tiene entre las manos. San Pablo nos dice: llevamos el tesoro en vasijas de barro, para que sea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados, acosados, pero no abandonados. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nosotros. Sencillamente anunciamos el Evangelio con nuestras débiles fuerzas, pero la gran fuerza viene de Dios, porque Dios solamente nos utiliza como instrumentos para que anunciemos la palabra. Y toda la fuerza en realidad viene de Dios, y nosotros solo somos comunicadores. El mensaje del Evangelio dividirá incluso a los miembros de una misma familia. Avisa a Jesús, y las consecuencias de la enemistad y de la persecución serán los malos tratos que muchos cristianos han padecido a lo largo de la historia. Y sucede que nosotros, por anunciar el Evangelio, podemos sufrir algún tipo de adversidad, rechazo o animadversión, pero eso no debe preocuparnos. Si nosotros, por causa de Cristo, padecemos esa animadversión, rechazo, menosprecio, Cristo está con nosotros. Por eso el mismo Jesús dice: ni se preocupen por lo que van a decir a la hora de que los juzguen, porque será el Espíritu quien hablará por ustedes. ¿Y cómo no va a estar apoyándonos Cristo si por su causa podemos nosotros recibir algún rechazo? Jesús nos dice: si el mundo les odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Este fue el destino de Jesús, del que participa su seguidor, mismo que de su palabra, su espíritu y su testimonio. Jesús padeció, y el discípulo también corre el riesgo de padecer por Cristo. Este Evangelio, hermanos y hermanas, en resumen, Jesús nos envía a predicar el Evangelio.
hacerlo con la mansedumbre de una oveja, la actitud pacífica de una paloma, la sagacidad y la astucia de una serpiente. Nosotros anunciemos el Evangelio y no importa si padecemos alguna animadversión o rechazo. Jesús lo padeció y nosotros discípulos corremos ese mismo riesgo. Dichosos de nosotros si por vivir nuestra vida cristiana y por anunciar a Cristo somos rechazados, porque somos nosotros bienaventurados. Así lo dice Jesús: bienaventurados los perseguidos por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos.